Buenas noches y hola de nuevo porque estuve hace un rato aquí con los matrimonios, pero le pedí a mi esposa que hablara porque le dije yo esa parte no la he practicado, esta parte sí, entonces por favor habla por mí. Entonces me presento, mi nombre es Cristian Perdomo y quisiera comenzar contándoles una historia y la historia es la siguiente. Cuando yo estaba en séptimo grado, la mayoría de mis compañeros del colegio se crearon una cuenta de una red social, que no voy a decir el nombre porque no me están pagando publicidad, pero es una red social de un icono azul con una F, ustedes la reconocen, ¿verdad? Y pues la mayoría de mis compañeros tenían esta red social y también pues como todos la tenían, yo también quería ser parte de eso. Sin embargo, había un obstáculo y el obstáculo eran mis padres. Mis papás no me daban permiso de tener perfiles de redes sociales, no creían que yo tuviera la edad o la madurez para manejar una cuenta de estas. Y pues pasé todo mi séptimo grado viendo cómo mis compañeros sí estaban en onda y yo no. Y pues lo que sucedió fue que cuando estaba en octavo grado decidí ya, fue suficiente. Yo tengo que tener una cuenta de esta red social porque todos están ahí y porque yo quiero ser parte de los demás. Y eso es lo que hice, ¿verdad? Hice una cuenta sin permiso de mis padres, pero como no podían darse cuenta ellos, tuve que inventarme un nombre falso. Y probablemente si buscamos la cuenta, por ahí debe estar todavía en algún lugar de esta red social. Pero tuve que inventarme un nombre falso, hice la cuenta y bueno, tarde o temprano mis papás se dieron cuenta y me castigaron con no poder ir a un viaje educativo de la escuela al que yo quería ir, era a Cayos Cochinos. Y hasta el día de hoy no he ido a Cayos Cochinos, no conozco, por si alguno de ustedes me quiere invitar, pero... y todo porque quise seguir la presión social, cedí ante la presión social de estar en lo que todos estaban. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la presión social y cómo estar firmes ante la presión social que todos hemos sentido y sentimos todos los días. Así que para hacerlo vamos a ir al libro de Daniel, que es el que hemos estado estudiando en esta serie, y vamos a ir al capítulo 3 de Daniel. Acabamos de ver la historia ahorita una historia un poco actualizada, una versión actualizada de la historia bíblica de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno en llamas. Pero ahora vamos a estudiarla en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 1 desde el versículo 1, perdón, del capítulo 3 hasta el versículo 7. Entonces, creo que ahí en sus pantallas va a aparecer. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y hoy vamos a ver, a través de esta historia, quiero que la enmarquemos en 5 puntos, 5 siempres, 5 cosas que siempre van a ir sucediendo, sucedieron en este tiempo y ahora siguen sucediendo. Y el primero en esta porción es que siempre habrá cosas que la mayoría está haciendo. Siempre, siempre, en todo momento. ¿Cómo sé que la mayoría lo estaba haciendo? Bueno, el rey Nabucodonosor invitó a todos los funcionarios. Invitó primero, dice, a los, esta traducción dice, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados. Y hace toda la lista de las personas que estaban ahí. Y no solo hace la lista de que los invitó, sino que luego repite la lista diciendo, todos ellos llegaron.
Y no solo se queda ahí, no solo llegaron a celebrar la inauguración de la estatua, sino que también en el versículo 7 que acabamos de leer, dice que tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron. Tan pronto. Estas son personas que eran funcionarios, eran gobernadores, eran personas que supuestamente tienen suficiente sentido común, ¿verdad? Pero ninguno de ellos, si se fijan, tuvo el sentido común para detenerse y decir: muchachos, ¿qué estamos haciendo? O sea, por favor, ¿por qué nos estamos arrodillando ante una estatua simplemente porque nos dicen, ¿verdad? Entonces, ninguno de ellos pudo detenerse y hacerlo, excepto 3 personas. Y ahorita vamos a ver ese segundo siempre. Entonces, siempre hay cosas que la mayoría está haciendo. Ese es el primero que tenemos. Y pueden ser otro tipo de ídolos. Para nosotros no necesariamente es una estatua, ¿verdad?, de 27 metros de altura. De hecho, espero que ninguno de nosotros esté adorando una estatua de 27 metros de altura, pero sí adoramos otras cosas, sí tenemos otros ídolos. Tenemos el ídolo del dinero, que muchas veces nos arrodillamos ante ese ídolo por la gran presión social que existe a nuestro alrededor. Todo mundo va detrás del dinero, detrás de tener más, y no le importa qué tenga que hacer para lograrlo. Dinero, fama, un aspecto inalcanzable tal vez, objetos materiales, todos esos pueden ser ídolos que nosotros mismos nos hacemos por causa muchas veces de la presión social. Ahora, que la mayoría lo esté haciendo no es excusa para que nosotros también lo hagamos. De hecho, la palabra de Dios en Juan 17 dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no es la excusa decir todo el mundo lo está haciendo, es el mundo y así es el mundo y yo me acoplo a lo que dice el mundo. No es una excusa correcta, porque no somos de los demás, no somos como la mayoría. Y esto sucede, esto es más o menos el contexto en el que vivimos, y esto sucede porque, como dice también la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que esto es lo primero de lo que nos debemos cuidar, que las personas, que la mayoría están haciendo cosas incorrectas y siempre va a existir eso. Así que les voy a pedir su ayuda, repitiendo, por favor, cada uno de los puntos, pero no todos, sino solo lo que aparece subrayado. Entonces, el primero aparecía subrayado la mayoría. Entonces, cuando yo les pregunte, siempre habrá cosas incorrectas que, gracias, está haciendo. Así que la siguiente va a ser, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12 para ver el segundo siempre, todavía viendo el contexto en el que estamos. Dice el versículo 8: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que vive el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el arpa, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Así que con eso pasamos a nuestro segundo siempre. El segundo siempre que vamos a ver hoy es que siempre habrá personas con malas intenciones. Siempre habrá personas con malas intenciones. Así que el primero, les recuerdo, era siempre habrá cosas incorrectas que, gracias, está haciendo. El segundo es siempre habrá personas, y ahí les va a aparecer la parte subrayada, siempre habrá personas con, gracias. Y estas personas, en primer lugar, son personas que probablemente nos ven tratando de hacer lo correcto, tratando de ser justos y de aferrarnos a nuestros valores a pesar de lo que la sociedad dice, y no les gusta. Tal vez no les gusta porque el hecho de que nosotros estemos siendo rectos los hace ver mal a ellos. En otras ocasiones puede ser que
sean personas que simplemente no quieren ver a nadie haciendo lo correcto. Y son personas que en primer lugar van a conspirar en nuestra contra. Si vemos la historia, los funcionarios que llegaron ante el rey no llegaron improvisando, no llegaron pensando, vamos a decirle al rey a ver qué sale. Ellos ya traían un plan, ya traían una conspiración. Llegan primero adulando al rey. Señor rey, tan inteligente que es usted, tan bien parecido que es usted, es el mejor líder. Yo me lo imagino así, no dice la Biblia eso, pero yo me imagino todo eso, porque llegaron adulando al rey. Y entonces ya cuando lo suavizan, empiezan con una secuencia bastante lógica, si se fijan, porque comienzan ellos diciendo, usted ha emitido un decreto, ¿no es cierto? Sí, sí es cierto, me imagino al rey, ¿verdad? Ok, bueno, usted ha emitido el decreto y usted ha dicho que cuando suene la música se tienen que arrodillar. Sí, es cierto también. Ok, bueno, estamos con eso, seguimos con lo siguiente, y es que usted también dijo que todo el que no hiciera caso iba a ser arrojado a un horno en llamas. Sí, también es cierto. Bueno, pues ya que establecimos que todo eso es cierto, ahora le comento, señor rey, que hay 3 personas que usted mismo puso como funcionarios que no están obedeciéndole, ¿verdad? Entonces ellos ya traen un plan hecho, y además de que vienen conspirando, ellos conocen la situación personal de Sadrac, Mesach y Abednego. Y estas personas que tienen malas intenciones probablemente conocen nuestra situación y conocen cómo hacernos caer o cómo perjudicarnos. Si no pueden hacernos caer, cómo perjudicarnos en donde más nos duele y en donde más nos va a afectar. Tal vez para Sadrac, Mesach y Abednego, lo mejor que les podría haber pasado es que los destituyeran de su cargo, pero esa no era la amenaza a la que se enfrentaban. Entonces les están golpeando donde más les duelen, sus valores, donde ellos tienen que decidir, ¿será que dejo mis valores por guardar mi vida, o será que no estimo mi vida estimo mi vida más bien, y dejo mis valores de lado? Así que es bastante interesante que siempre va a haber personas con malas intenciones. Luego vamos a leer el tercer siempre, pero antes leamos la porción bíblica, que es del 13 al 18, los versículos 13 al 18. Y dice, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué duro, qué difícil. No sé ustedes si lo ven, pero si yo estuviera en esa situación, no sé si sería tan fácil para mí decir lo mismo. No sé, porque es presentarse no solo ante la muerte, sino ante una muerte bastante violenta. Y eso nos lleva a nuestro tercer siempre. Y el tercer siempre es que siempre habrá una decisión que tomar. Primero, siempre habrá cosas que, gracias, la mayoría está haciendo, ¿se acuerdan todavía? Siempre va a haber personas y siempre habrá una decisión que tomar. Siempre habrá una decisión que tomar. Ellos tomaron la decisión basados en sus valores, en lo que creían, en sus convicciones, no en la conveniencia, no en las consecuencias tal vez de lo que iba a pasar. Si yo digo que sí a Dios y digo que no al rey, me van a echar a un horno en llamas. Y probablemente muchos de nosotros a veces puede ser que confrontados con esta situación diríamos, no, prefiero dejar mis valores, prefiero
irme por las consecuencias. Si esta va a ser la consecuencia, entonces no, me arrodillo con todo gusto, ¿verdad? Y probablemente hubo personas en ese momento que lo hicieron de esa manera, que tal vez no estaban de acuerdo con la estatua, pero aún así se arrodillaron por conveniencia o por miedo a las consecuencias. Y ellos, Sadrac, Mesach y Abednego, decidieron esto basados en su confianza en Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? Porque, como les digo, se escucha bastante difícil cuando ya llega, cuando nos vemos confrontados con esto. Está bastante difícil que podamos decirle que sí a un horno que está calentado 7 veces más de lo normal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese punto donde estaban ellos? Bueno, en primer lugar, creo que debemos tomar una decisión personal. Nadie más puede tomar esa decisión por nosotros. Debemos tomar una decisión nosotros y debe ser antes de que llegue la tentación. ¿Por qué? Porque cuando estamos confrontados con el horno, como decíamos antes, no es fácil. Vamos a flaquear. Cuando estamos frente a la tentación, cuando estamos frente a un semáforo en rojo y todos están pasando, pues lo más fácil, lo más conveniente es, bueno, todos están pasando, yo voy tarde, pues perdóname Señor, y paso, ¿verdad? En rojo. Entonces, o siguiendo con el ejemplo de los semáforos, aquí hay en la entrada a la FECITRAN hay un semáforo, y si hay algo que a mí me molesta y me hace hervir la sangre es que la gente se ponga en doble fila ahí. Y sí, y se los digo en confianza porque sé que ninguno de ustedes lo ha hecho nunca. ¿Y por qué se ríen? Ah, ¿verdad? Bueno, bueno, pero esa es la presión social. Lo hacemos muchas veces por conveniencia, porque está ahí la opción y porque vemos que hay ya 7 carros, ya no es doble fila, ya es quíntuple fila, ¿verdad? Y hay 5, 6, 7 carros ahí y nosotros decimos, si todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Debemos tomar una decisión antes, desde que yo salgo de mi casa, no me voy a pasar el semáforo en rojo, aunque me toque esperar, voy a salir más temprano tal vez. Debemos tomar una decisión de antemano cuando, por ejemplo, comenzamos a ver en redes sociales que las demás personas tienen una vida que parece perfecta. Y decimos, ¿y por qué los demás tienen esta vida perfecta? ¿Por qué los demás se muestran de esta manera en redes sociales? Y nuestra autoestima comienza a bajar, porque esa presión social nos agobia y nos hace pequeñitos. Pero hay que tomar una decisión de antemano y hay que decir, no, mi identidad está en Cristo, no está en las fotos de los demás y en la comparación. Miren, muchos, por ejemplo, tristemente, se unen a grupos criminales, y esto creo que todos lo sabemos, se unen a grupos criminales aquí en Honduras y en otros países por pura presión social, porque mis amigos están entrando y si yo no lo hago, me voy a quedar fuera y me van a decir el dejado, me van a decir el que tiene miedo, el que le tiene miedo a la ley tal vez, el santurrón tal vez si voy a la iglesia, pero hay que tomar una decisión personal. Una de las decisiones que yo más me convenzo que uno debe tomar desde antemano, porque cuando llega la tentación es muy difícil no tomarla, es la de la música. Es tan fácil dejarse influenciar por los demás para escuchar música que realmente es basura para nuestros oídos, que no nos enseña nada, no nos edifica. Incluso, o sea, hay música que no es cristiana, que tal vez puede ser que tenga buena letra, pero ni siquiera eso elegimos a veces, o sea, elegimos música que realmente, y bueno, a veces tiene un buen ritmo y decimos, bueno, excelente, la voy a escuchar, pero es difícil en ese momento cuando nos están poniendo la música y nos dicen, hey, te voy a pasar una canción, te la voy a mandar por WhatsApp y todo eso, y es difícil decir que no, yo no escucho ese tipo de música, gracias, yo cuido mis oídos, yo cuido mi mente. Es bastante difícil, pero se debe tomar una decisión personal de antemano y se debe practicar en decisiones pequeñas también. Porque las decisiones grandes cuestan más, pero una decisión pequeña nos puede llevar a ir entrenando este reflejo de tomar buenas decisiones y de no ceder ante la presión social. Así como un futbolista, cuando está en entrenamiento,
debe practicar el pase rápido, el tiro rápido, como el portero debe practicar la reacción veloz. Así nosotros deberíamos estar practicando en decisiones pequeñas, como por ejemplo, como decía antes, cuando nos están pasando una canción que no es cristiana. Es una decisión algo pequeña y tal vez no es tan difícil decir que no. Cuando nos están diciendo un compañero, hey, vos, hace la tarea con ChatGPT, nadie se va a dar cuenta. Ahí es que debemos decir, no, yo lo voy a hacer con buenas tareas. No, mentira, lo voy a hacer con esa es otra plataforma donde antes copiaban también. No, lo voy a hacer con las fuentes correctas, tal vez. Entonces, todas esas son decisiones que podemos tomar, decisiones pequeñas que nos ayudan a ir entrenando ese reflejo para cuando llegan esas decisiones grandes, cuando llegue el horno, poder pararnos firmes y decir que no. Ahora, la decisión que ellos tomaron fue una decisión de fe en el Señor. Y es una decisión que tomaron mucho antes, con fe. Ellos habían puesto desde antes su fe en el Señor. Ellos ya sabían que Él podía salvarlos o podía no hacerlo, pero su fe estaba puesta en Él. Nosotros también podemos poner nuestra fe en el Señor, sin importar lo que pase, a pesar de que nosotros le fallamos a diario al Señor, a pesar de que nosotros pecamos y eso nos separa de Él y eso nos hace sentir todo el peso de la vida, todo el peso de las presiones sociales, pero Él es justo, Él es fiel, dice su palabra, para ayudarnos, para perdonarnos, dice su palabra, y también podríamos llegar a decir que para cargar nuestras fallas, lo que nos está cargando. Si hoy alguno de nosotros vino agobiado por la presión social, por la culpa, tal vez porque hemos cedido ante la tentación, ante lo que los demás dicen, ante las burlas, tal vez, y tal vez puede ser que sintamos que no podemos cargarlo nosotros solos. Y déjenme decirles que es cierto, no podemos cargarlo nosotros solos. No hay manera, no hay nada que podamos hacer para cargar esa culpa y ese pecado solo nosotros. Solo Él puede llevar nuestras cargas, solo Él pudo cargar nuestro pecado. Y lo hizo muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, por usted y por mí. Ahora Él promete vida eterna para nosotros si nosotros tomamos esa misma decisión de poner nuestra fe en Él como el único que nos puede salvar completamente. Esa es la primera y la más importante decisión que podemos tomar. Esa es la que va antes de todas las decisiones buenas y las decisiones de no ceder ante la presión social. La primera y la más importante es poner nuestra fe en Jesucristo. Si ustedes vinieron el día de hoy aquí, como les decía, agobiados y quieren tomar esa decisión, los invito a que no esperen más, a que tomen esa decisión. No la dejen para después. Al final de la reunión pueden buscarme y con mucho gusto yo puedo ayudarles a saber un poco más sobre eso. Y además, si quieren, también pueden acercarse a nuestra mesa de conexión que está en la parte de atrás, a mi mano izquierda, ¿sí? Su mano derecha. Y ahí les van a ayudar también a poder navegar esta decisión. Ahora, después de esta decisión vienen otras también. Todos los días debemos decidir tomar la decisión correcta y no ceder ante esa presión. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Daniel. Pasemos a la siguiente parte de la historia. Daniel 3, del versículo 19 al versículo 23. Dice así: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente.
Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Y de esa forma Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Este es el cuarto siempre que vamos a ver hoy. Siempre habrá, y esa es la palabra que necesito que digan, siempre habrá, gracias, que asumir. Siempre habrá consecuencias que asumir. Repasemos otra vez desde el principio. Siempre habrá cosas incorrectas que la mayoría está haciendo. Siempre habrá personas con... Siempre habrá una que tomar. Y por último, siempre habrá, por último hasta ahorita, siempre habrá que asumir. Muy bien. ¿Por qué hay consecuencias que debemos asumir? Si yo todo lo que hago es bueno, ¿por qué me castiga el mundo? Porque el reino de este mundo no acepta que nosotros vayamos en su contra. No le parece. Y entonces vamos a sentir esa resistencia de parte del mundo. Y como les decía, a veces pueden ser personas con malas intenciones, individuales, o a veces pueden ser, en algunos lugares, consecuencias judiciales, tal vez. Sé que hay muchos países que están cerrados al evangelio, donde no se puede hablar de Jesucristo, donde no nos podríamos reunir de esta manera a estudiar la palabra de Dios. Y puede ser que si tratamos de hacerlo en estos países, suframos consecuencias judiciales. Pero ese no es el caso en nuestro país. Aún así, hay consecuencias muchas veces sociales, y a veces esas son más difíciles. A veces son más difíciles porque no se notan. Un día alguien se burla de nosotros, un día alguien dice un comentario que nos hirió y nos hizo sentir como, ¿será que realmente estoy haciendo lo correcto al negarme algunas cosas? O puede ser incluso discriminación, tal vez. Puede ser que algunos sintamos la presión que tal vez estamos en nuestros trabajos, tenemos que manejar dinero, y todos los demás trabajadores, a todos les dan un presupuesto para almuerzo, y ellos pues dicen que gastaron en el almuerzo 500 lempiras, cuando en realidad gastaron 100. Y yo me doy cuenta de que todos los demás lo están haciendo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Bueno, obviamente ahorita es fácil decirlo, lo correcto es decir que no. Pero cuando ya está la burla, cuando ya están las consecuencias, cuando ya las personas nos están diciendo, uy, nos vas a arruinar el negocio, fíjate, porque solo vos sos el único papo que no hace caso, ¿verdad? Solo vos, y por tu culpa nos van a descubrir a todos. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil porque ahí me siento como que, bueno, son 400 pesos. Más me debe esta empresa a mí por las horas extra que hago, ¿verdad? Y uno empieza a racionalizar las cosas ahí y a decir, bueno, tal vez no está tan mal, y a dar pasitos pequeños, hasta que de repente estamos lejos del horno y arrodillándonos ante la estatua, ¿verdad? Siempre va a haber consecuencias. ¿Estamos dispuestos nosotros a afrontar esas consecuencias? ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto incluso cuando nadie más está viendo? Porque ahí es donde se prueba. Cuando todo el mundo nos está viendo es fácil. Aquí enfrente de todos ustedes, yo pues qué fácil decir las cosas correctas. Pero cuando todos mis amigos están diciendo malas palabras allá afuera y no me están viendo ninguno de ustedes, ahí es donde es difícil. Ahí donde lo socialmente aceptable es deshacerse en malas palabras, ahí es donde yo tengo que decir no, y donde tengo que asumir las consecuencias de que se burlen de mí y que digan, ¿y por qué hablas así? Ahora pasemos al último siempre que tenemos de la historia. Vamos primero a leer el pasaje que es Daniel 3, del 24 hasta el 30. Vamos a terminar la historia. Dice: de pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego,
Y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. El último siempre que vamos a ver hoy, y este tal vez es el más importante de todos, es que la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre. No existe todavía una situación donde la voluntad del Señor no se haya cumplido. Ayúdenme a repasar, ahora sí, los 5 puntos, desde el primero hasta el último. El primero decía que siempre habrá cosas incorrectas que está haciendo. Número 2, siempre habrá personas con. Número 3, siempre habrá una que tomar. Número 4, siempre habrá que asumir. Y número 5, la de Dios siempre se cumple, siempre, siempre, siempre. Y esa voluntad puede no ser que nos va a librar de las consecuencias. A ellos no los libró así tan rápido, no es que los libró desde antes. Entonces no van a ir al horno. Si se fijan, no apareció el ángel antes de que los tiraran al horno, apareció cuando ellos ya estaban ahí. Muchas veces puede ser que el plan de Dios sea eso, hacernos pasar por un poquito de llamas, por un poquito de prueba, para después salvarnos. Puede ser que su voluntad sea que salgamos con más fortaleza de las pruebas. Puede ser que su voluntad sea nuestro crecimiento personal a través de cualquier prueba, a través de cualquier cosa que vivamos. Puede ser que sea para testimonio de otros. Si vieron en la historia, primero, el rey Nabucodonosor recibió el testimonio de Sadrac, Mesac y Abednego. Pues él dijo que todo el que no se incline ante este Dios va a ser despedazado, dice. Entonces, fue de testimonio para el rey, pero no solo para él, fue de testimonio para los demás también. Dice que también estaban, otra vez la lista que mencionaba al principio, dice que estaban ahí los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales. Muchas personas recibieron ese testimonio y además no solo el testimonio inmediato de los que estaban ahí, sino las demás naciones a las que después Nabucodonosor dijo: todos arrodíllense ante este Dios. ¿Qué hubiera pasado si Sadrac, Mesac y Abednego hubieran cedido? Nada de esto hubiera pasado, la estatua seguiría ahí, la gente estaría arrodillándose ante la estatua y la gente de toda lengua y nación probablemente nadie hubiera pensado esto está incorrecto, pero porque ellos estuvieron dispuestos a ser parte de esa voluntad de Dios que siempre se cumple, tenemos el final de esta historia. Al final, su voluntad es que nosotros lo glorifiquemos a Él. Ahora, todo esto está muy bien, todo esto está en la Biblia, pero ¿cómo lo llevamos a nuestro día a día, a nuestras circunstancias personales? Y hay varias cosas que ya he mencionado, pero vamos a hacer un recuento aquí. Son 4 cosas para preguntarnos qué significa esto para nosotros. Bueno, en primer lugar, significa que debemos tomar una decisión personal antes de que llegue la tentación. Eso es lo primero. Número 2, debemos entrenarnos para escuchar la voz del Espíritu Santo en decisiones pequeñas. Ya lo habíamos mencionado. Número 3, debemos decidir hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está viendo. Y número 4, debemos saber que la voluntad de Dios se va a cumplir. Debemos estar seguros de eso. La pregunta que nosotros debemos hacernos
es, si la voluntad de Dios se va a cumplir sin importar qué, ¿vamos a estar dispuestos nosotros a ser parte de esa voluntad del Señor? ¿O vamos a ser uno más de los que ceden ante la presión? Acompáñenme en oración. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras ejemplos de personas que no cedieron ante la tentación, Señor. Personas que se aferraron a sus valores, se aferraron a sus convicciones y te siguieron a ti. A pesar de que siempre hay cosas que la mayoría está haciendo, siempre hay gente con malas intenciones. Ellos tomaron la decisión. Ayúdanos a ser como ellos. Ayúdanos a tomar una decisión desde hoy que salgamos de aquí, de servirte, de seguirte y de no comprometernos sin importar cuáles sean las consecuencias o qué sea lo que nos conviene. Te doy gracias por todos los que estamos aquí hoy. Llévanos con bien en nuestras casas y permítenos seguir disfrutando de este tiempo de alabarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.